Bienvenidos a Terror antes de dormir. Toda historia tiene un precio, una huella que deja en el mundo. Y estas, las que cuento aquí, no son la excepción. Hay un eco, un susurro que no termina cuando el video acaba. Se queda en tu habitación, en tus sueños, en la oscuridad que se esconde detrás de tus ojos. Y no se irá a menos que le demuestres que no estás solo, que formas parte de una comunidad, de este rincón en las sombras. Así que escucha con atención. Si te atreves a escuchar, a entrar en terror antes de dormir, pero te niegas a dejar una marca, a darle a ese botón de me gusta o a suscribirte, la historia lo sabrá y te encontrará. Los personajes de la noche te buscarán, te pedirán que les acompañes, te dirán que al no dar like ni suscribirte, les has abandonado a su suerte y que ahora el precio es tuyo. Elige con cuidado. Era un viernes sofocante de julio de 2025 en Madrid. La ciudad vibraba bajo el calor, con los neones que iluminaban la noche como arterias luminosas. Soy Julián Navarro, DJ de 27 años, conocido en la escena underground como DJ Sombras. Había pinchado en clubes, desde los antros más oscuros de Barcelona hasta los almacenes reconvertidos de Berlín, donde el tecno es un idioma universal. Mi vida era una mezcla de noches sin fin, luces estroboscópicas y el rugido de las multitudes. Pero esa noche, un mensaje en mi teléfono rompió mi rutina. Era una notificación de una app desconocida, Night Pulse. Prometía conectar a los fiesteros con eventos pop-up exclusivos, de esos que solo los iniciados encuentran. El mensaje era seco, casi quirúrgico. Julián ha sido seleccionado para el club. Ven, calle del Silencio, 13. No compartas esta invitación. Código, Smile. Revisé mi teléfono, un modelo nuevo con más sensores que un laboratorio, y la app no estaba instalada. Pensé en un virus, tal vez un timo sofisticado, pero la promesa de 2.000 euros por una noche de trabajo me atrapó. La curiosidad, mi eterna debilidad, fue más fuerte que la cautela. Busqué la calle del Silencio en Google Maps, incluso en un foro que sigo en la dark web. Nada, la dirección no existía, pero el enlace en la notificación abrió un mapa efímero señalando un callejón en Lavapiés, el barrio donde los clubes clandestinos brotan como hongos venenosos. Me vestí para la batalla, chaqueta de cuero negra con tachuelas, botas que crujían como un desafío, un top de lentejuelas que destellaba bajo los estrobos y mi USB con un set nuevo, tecno industrial mezclado con cánticos gregorianos, grabados en una iglesia abandonada de Lisboa, mi firma sónica. Antes de salir, le envié un mensaje a mi amigo Nico, un promotor de fiestas que conocía cada rincón de la noche madrileña. ¿Sabes algo de un sitio llamado El Club en Lavapiés? Su respuesta fue instantánea. No me suena. Ten cuidado, Jul. Hay sitios que no están en los mapas por una razón. Ignoré la advertencia, atribuyéndola a su drama habitual, y tomé un taxi. El conductor, un hombre mayor con el rostro curtido, me miró por el retrovisor cuando le di la dirección. Ese lugar no está en los mapas, chaval, dijo con un tono que pesaba más que sus palabras. Hay sitios en Madrid que no deberías encontrar. Le di una sonrisa tensa, fingiendo que no me importaba, y me perdí en el desfile de neones por la ventana. Llegué al callejón a las 22:50. Lavapiés estaba vivo, con bares desbordados de risas y cerveza. Pero el callejón era un agujero negro, un silencio que parecía absorber el ruido de la ciudad. La puerta era de metal negro, sin pomo, con un símbolo grabado, un círculo con una línea curva, una sonrisa torcida que me erizó la piel. Mi teléfono vibró con un nuevo mensaje de Night Pulse. Toca la puerta. D-Smile. Golpeé el metal, susurré la palabra y la puerta se abrió con un chasquido, como si me hubiera estado esperando. Una escalera descendía a la oscuridad, y el aire olía a metal, ozono y un dulzor rancio que me revolvió el estómago. Bajé con la linterna del móvil, iluminando paredes de hormigón húmedo, hasta un vestíbulo donde luces estroboscópicas parpadeaban al ritmo de un bajo que no podía escuchar. Una mujer joven con cabello de neón rosa y ojos maquillados como máscaras venecianas me esperaba. Escaneó mi teléfono con el suyo y una sonrisa fría cruzó su rostro. «Bienvenido, Sombras», dijo. «El club te espera». Su voz era plana,
casi robótica, y sus ojos no parpadeaban. Me entregó una pulsera electrónica que se ajustó sola a mi muñeca, emitiendo un pitido agudo. Intenté preguntar algo, pero ella ya había desaparecido por un pasillo lateral. El suelo vibró bajo mis pies y el aire se volvió más pesado, como si estuviera entrando en un lugar que no pertenecía a este mundo. El club era un laberinto subterráneo, un caos de salas conectadas por pasillos estrechos que parecían respirar. La pista principal era un coloso, un espacio cavernoso con techos altos, paredes forradas de espejos y luces neón que pulsaban como venas. La multitud bailaba en una sincronía casi inhumana, moviéndose al ritmo de un tecno profundo que vibraba en mi pecho como un segundo corazón. Subí a la cabina de DJ, un altar de acero y pantallas táctiles que parecían más avanzadas que cualquier equipo que hubiera visto. Conecté mi USB, pero antes de que pudiera cargar mi set, la consola lo reprodujo sola. Mi mezcla, nota por nota, con los cánticos gregorianos, resonando como si los hubiera grabado allí mismo. La multitud rugió, gritando sombras, como si fueran mis discípulos. Me hice con los controles, alimentado por la adrenalina, pero una sensación de vacío creció en mi interior. Los rostros de los bailarines eran borrosos, como si los viera a través de un cristal empañado. Sus ojos, cuando lograba enfocarlos, brillaban con un destello metálico, como si no fueran humanos. Pinché durante horas, o eso creí. El tiempo se sentía roto, como si los minutos se estiraran en una eternidad elástica. Miré mi teléfono, 3 de la mañana, pero la batería estaba muerta, aunque la había cargado al 100% antes de salir. Intenté tomar una foto de la pista para mis historias de Instagram, pero la pantalla mostró estática y por un segundo vi un rostro pálido, sin ojos, con una sonrisa torcida idéntica al símbolo de la puerta. Apagué el teléfono con el corazón golpeándome las costillas y seguí pinchando, porque la multitud no paraba. Sus movimientos eran hipnóticos, casi mecánicos, como si estuvieran atados al ritmo. Las luces cambiaban, proyectando sombras que no coincidían con los cuerpos, alargándose y retorciéndose en los espejos como serpientes. A las 4 de la mañana, o eso parecía, noté algo en los espejos de la pista. Reflejaban a los bailarines, pero sus movimientos eran diferentes en el cristal. Se contorsionaban de formas imposibles, con brazos que se doblaban hacia atrás y torsos que se rompían como muñecos de trapo. Intenté ignorarlo, atribuyéndolo a las luces o al cansancio, pero una voz susurró en mi oído, aunque estaba solo en la cabina: «Sigue tocando, Julián, no pares». Busqué el origen, pero no había nadie. La música cambió. Ahora era un ritmo que no reconocí, lleno de susurros y gemidos que parecían venir de dentro de mi cabeza. Miré a la pista y por un instante los bailarines no tenían rostros, solo huecos oscuros donde deberían estar sus ojos y sonrisas torcidas que brillaban bajo los neones. Intenté comunicarme con Nico. Saqué mi teléfono de repuesto, un viejo modelo que llevaba para emergencias, pero no tenía señal. Envié un mensaje por WhatsApp esperando que llegara cuando encontrara cobertura. «Nico, estoy en un club raro en Lavapiés. Algo no está bien. Ayúdame». Pero la pantalla parpadeó y el mensaje se borró solo, reemplazado por un texto de Night Pulse: «No hagas preguntas, toca». La pulsera en mi muñeca me dio un calambre que me hizo soltar el teléfono. La multitud gritó más fuerte y las luces se intensificaron, como si el club supiera que quería irme. No podía quedarme, el dinero no valía esto. Bajé de la cabina, dejando la música en bucle, y busqué la salida, pero los pasillos eran un rompecabezas imposible. Cada puerta llevaba a otra sala con más bailarines, más espejos y el símbolo de la sonrisa torcida grabado en cada esquina. El aire se volvió más denso, con un olor a cobre y algo dulzón como carne podrida. Encontré un baño, esperando un momento de calma. Los azulejos estaban agrietados y los grifos goteaban un líquido oscuro que olía a sangre. Me acerqué al lavabo, evitando los espejos, pero no pude resistir. Miré, y mi reflejo no era yo. Mi rostro tenía ojos negros sin pupilas y una sonrisa torcida que no controlaba. Grité y golpeé el espejo, rompiéndolo en pedazos. Me corté la mano y la sangre goteó al suelo.
pero en lugar de formar un charco, se movió trazando el símbolo de la sonrisa en los azulejos. Corrí por los pasillos con el pánico apretando mi pecho. Los bailarines me miraban, inmóviles, pero sus reflejos en los espejos me seguían, moviéndose como sombras vivas. Sus rostros sin ojos me observaban y sus sonrisas se ensanchaban. Encontré una puerta marcada como privado y la abrí, esperando una salida. Entré a una sala oscura con pantallas en las paredes. Mostraban vídeos de mí, pinchando en el club, caminando por Madrid, durmiendo en mi apartamento, incluso momentos de mi infancia que nadie podía haber grabado. En cada vídeo, el rostro sin ojos estaba detrás de mí, observándome. Algunos mostraban a Nico sentado en un bar, mirando su teléfono como si estuviera buscándome. En el fondo de esos vídeos, el rostro sin ojos también miraba a él. Una voz resonó en la sala, profunda y viscosa. «Eres parte del club ahora, Julián. El ritmo no para». Las pantallas se apagaron y las luces se encendieron, revelando una figura alta, encorvada, con un rostro que era solo una sonrisa torcida. No tenía ojos, pero sentía su mirada perforándome. Corrí, pero la puerta se cerró sola. La figura no se movió, pero su presencia llenó mi mente como un peso que me aplastaba. La pulsera en mi muñeca vibró de nuevo, quemándome la piel. Me desmayé con el sonido de la música y los gemidos resonando en mi cabeza. Desperté en mi apartamento, en mi cama con la ropa de la noche anterior. Mi teléfono estaba cargado y eran las 7 de la mañana del sábado. No había señales de sangre en mi mano, pero tenía una marca en la palma, el símbolo de la sonrisa torcida, como una quemadura que pulsaba con cada latido. Pensé que había sido una pesadilla, pero la app Night Pulse seguía allí, con un nuevo mensaje: «Vuelve esta noche, el club no cierra». Intenté desinstalarla, pero no desaparecía. Mis mezclas del USB estaban en mi laptop, pero los archivos de audio tenían los mismos susurros y gemidos que escuché en el club. Revisé mi teléfono de repuesto, y la pantalla, como un fantasma en su lugar, había un video que no recordaba haber grabado. Era yo, en la cabina del club, pero mis ojos eran negros y mi sonrisa era torcida. Llamé a Nico desesperado, contestó somnoliento y le conté todo. «Jul, eso suena a locura», dijo, pero prometió investigar. Nico conocía a un hacker, un tipo apodado Cero, que se movía en los círculos más oscuros de la red. Quedamos en un bar en Chueca esa tarde. Nico llegó con ojeras, como si no hubiera dormido. «Cero dice que Night Pulse no es una app normal», explicó. «No está en ningún servidor conocido. Es como si se generara sola, como un virus que elige a quién infectar». Me mostró un foro en la Deep Web donde usuarios hablaban del club, un lugar que aparece y desaparece, atrapando a quienes entran. Todos los posts terminaban igual, el autor desaparecía tras publicar. Uno mencionaba un culto en los 80, un grupo que usaba clubes underground para ofrendas a algo que vivía en la música. El símbolo de la sonrisa torcida era su altar. Esa noche recibí otro mensaje de Night Pulse: «No desesperes, el club te espera». La pulsera, que no había podido quitarme, vibró con tanta fuerza que me hizo gritar. Nico insistió en acompañarme a buscar el callejón, pero cuando llegamos a Lavapiés, no estaba. El lugar donde debería estar la puerta era un muro de ladrillo, como si nunca hubiera existido. Pero mi teléfono tituló de nuevo y el mapa de Night Pulse reapareció, señalando el mismo callejón. La puerta estaba allí, pero Nico no la veía. «Jul, no hay nada», me dijo. Intenté tocar el muro y mi mano lo atravesó, como si la realidad se deshiciera. Mi conciencia se encogió, pero su voz se desvaneció y me encontré de nuevo en la escalera del club. El club era diferente esta vez. La pista estaba vacía, pero la música seguía. Un latido que resonaba en las paredes. Los espejos reflejaban figuras que no estaban allí. Personas con rostros sin ojos bailando en un bucle infinito. Encontré una sala nueva con paredes cubiertas de fotos antiguas, clubes de los 80, personas con el símbolo de la sonrisa torcida tatuado en la piel. En el centro había un altar de metal con un tocadiscos antiguo que giraba sin disco, emitiendo los mismos cánticos gregorianos de mi set. La pulsera en mi muñeca vibró y las palabras «El ritmo es eterno»
El club no cierra se grabaron en el metal. Una figura apareció detrás del altar, la mujer de cabello de neón, pero ahora su rostro era una máscara sin ojos, con una sonrisa torcida. «Eres nuestro ahora, Sombras», dijo con una voz que venía de todas partes. El club no nació en Madrid, existe desde siempre, en cada ciudad, en cada noche. La música nos atrajo. Intenté correr, pero los pasillos se cerraban, llevándome de vuelta al altar. La figura levantó una mano y mi pulsera ardió como fuego, forzándome a arrodillarme. Vi imágenes en mi mente. Clubes en Londres, Tokio, Nueva York, todos con el mismo símbolo, todos con bailarines que nunca se iban. El club no era un lugar, era una entidad, algo que vivía en el ritmo, alimentándose de quienes lo tocaban. Desperté en mi apartamento otra vez, pero algo estaba mal. El espejo de mi baño estaba cubierto de símbolos de sonrisas torcidas dibujados con algo que parecía sangre. Mi laptop se encendió sola, reproduciendo mi set, pero ahora los cánticos gregorianos eran llantos. La marca en mi mano creció, extendiéndose como venas negras por mi brazo. Llamé a Nico, pero su teléfono estaba desconectado. Fui a su apartamento y lo encontré vacío, con el mismo símbolo grabado en su puerta. Cero me contactó por un mensaje cifrado. No vuelvas a el club, destruye tu teléfono. El club no es una app, es un portal. Pero antes de que pudiera responder, mi teléfono se encendió y Night Pulse mostró un nuevo mensaje. El club te espera, Julián, siempre. Ahora vivo huyendo. Cambié de apartamento, de ciudad, incluso de país, pero Night Pulse reaparece en cada dispositivo que toco. Los espejos de mi nueva casa en Lisboa muestran el rostro sin ojos y la música del club suena en mi cabeza cada noche. La marca en mi brazo cubre ahora mi hombro y a veces siento que mi cuerpo no me pertenece. Encontré un artículo en un archivo olvidado de la Hemeroteca de Madrid. El club El Abismo, en 1983, fue clausurado tras la desaparición de 12 personas en una noche. Los testigos hablaban de una música que no los dejaba ir y un símbolo de una sonrisa torcida. La policía lo atribuyó a un culto, pero nunca encontraron pruebas. Nico sigue desaparecido. Solo dejó de responder. Cada noche, la pulsera vibra y la puerta del club aparece ante mí llamándome. Ayer intenté grabar un vídeo para advertir a otros, pero mi cámara captó el rostro sin ojos detrás de mí. No sé cuánto tiempo me queda. Si recibes una invitación de Night Pulse, bórrala. No toques la puerta. No digas Smile, porque una vez que entras a el club, nunca cierra. Huí de Madrid a Lisboa, pensando que la distancia me salvaría. Pero el club no respeta fronteras. Mi nuevo apartamento, un ático en el barrio alto con vistas a los tejados, debería haber sido un refugio, pero cada noche se sentía como una trampa. El olor a ozono llenaba el aire y los espejos de mi baño reflejaban destellos del rostro sin ojos, siempre con esa sonrisa torcida que parecía burlarse de mí. La marca en mi brazo, el símbolo del culto, se extendía como una infección con líneas negras que ahora trepaban por mi pecho hasta mi cuello. Cada vez que intentaba dormir, la música del club resonaba en mi cabeza, un tecno oscuro mezclado con gritos que no eran humanos. Mi teléfono, aunque lo había destruido y reemplazado 3 veces, seguía mostrándome la app con el mismo mensaje: el club te espera, Julián, siempre. Decidí contactar a Cero de nuevo. Su último mensaje, cifrado a través de una red anónima, me había advertido que destruyera mis dispositivos, pero no podía rendirme. Necesitaba respuestas y necesitaba encontrar a Nico. Envié un correo a una dirección de su tablet que Cero me había dado, contándole todo: la puerta que reapareció, los videos en mi teléfono, la desaparición de Nico. Su respuesta llegó al amanecer en un archivo encriptado. El club no es solo un lugar, es un sistema. Usa la música para conectar, para consumir. La app es una puerta, pero el código está en ti. Busca el archivo smile.pdue en tu USB. No lo abras en un dispositivo conectado a Internet. El mensaje terminaba con una advertencia: no confíes en nadie, ni siquiera en mí. Revisé mi USB, el mismo que usé en el club. Entre mis mezclas encontré un archivo nuevo, E.S. Brook. No lo recordaba, pero su tamaño era enorme, como si contuviera algo más.
Lo copié a una laptop vieja sin wifi, siguiendo las instrucciones de cero. Al reproducirlo, escuché mi set, pero mezclado con voces, susurros que decían mi nombre, risas que sonaban como cristales rotos y un cántico grave que parecía venir de un abismo. La pantalla de la laptop parpadeó y el rostro sin ojos apareció, mirándome desde el fondo de un paisaje digital, lleno de símbolos de sonrisas torcidas. Apagué la laptop de golpe, con el corazón desbocado, pero el archivo seguía reproduciéndose. Ahora, desde mi teléfono, aunque no estaba conectado. Esa noche soñé con el club. Estaba de nuevo en la cadena. Los bailarines no eran humanos, sus cuerpos eran siluetas de humo con sonrisas torcidas que brillaban como neón. Una figura encorvada, la misma que vi en la sala privada, me señaló y dijo: «El ritmo es tu sangre, Julián. No puedes escapar». Desperté con un grito y la marca en mi brazo ardía como si me hubieran quemado con ácido. En el espejo del baño, mi reflejo sonrió con la sonrisa torcida, aunque mi boca estaba cerrada. Corrí a la calle, desesperado por aire, pero la misma ciudad aparecía diferente. Los neones de los bares parpadeaban con el símbolo del club y los transeúntes me miraban con ojos vacíos. No podía quedarme en Lisboa. Si el club me seguía, tenía que encontrar a Nico, la única persona que podría saber algo. Compré un billete de tren a Madrid usando efectivo para no dejar rastro digital. Durante el viaje, la pulsera en mi muñeca vibró intermitentemente, enviando descargas que me hacían estremecer. Intenté quitármela con un cuchillo, pero la piel alrededor estaba fusionada con el metal, como si fuera parte de mí. En el tren, una anciana sentada frente a mí me miró fijamente. «Ese símbolo en tu brazo», susurró, señalando la marca. «Es antiguo. Lo vi en los 80, en un club en Lisboa. Todos los que lo llevaban desaparecieron». Antes de que pudiera preguntarle más, se bajó en la siguiente estación, dejándome con un nudo en el estómago. En Madrid, fui al apartamento de Nico. La puerta estaba entreabierta y el aire olía a mojo. Dentro, todo estaba en orden, pero en su escritorio había un cuaderno con anotaciones frenéticas, nombres, fechas, direcciones de clubes en Madrid, Berlín, Tokio. Todos tenían el símbolo de la sonrisa torcida dibujado al lado. Encontré una nota dirigida a mí. «Jul, si lees esto no vuelvas a el club». Busqué en los servidores de Nightpulse. No es una app, es algo vivo. Me encontraron. Lo siento. Al final, había un código QR. Lo escaneé con mi teléfono y Nightpulse se abrió, mostrando un mapa que señalaba un nuevo club en Vallecas, un barrio industrial al sur de Madrid. La pulsera vibró y un mensaje apareció: «Nico te espera. No lo dejes solo». No quería ir, pero no podía abandonarlo. Llamé a Cero desde un teléfono público, siguiendo sus instrucciones para evitar ser rastreado. Su voz, distorsionada por un modulador, sonaba tensa. El club sabe que estás buscando a Nico. El código QR es una trampa, pero también una puerta. Si vas, lleva algo que rompa el ritmo, un sonido puro, no contaminado. Los cánticos gregorianos de tu set son la clave, pero están corruptos. Necesitas los originales. Recordé que había grabado los cánticos en una iglesia en Lisboa, usando una grabadora analógica. La cinta aún estaba en mi apartamento, pero volver a Lisboa era un riesgo. Decidí ir a Vallecas primero, armado solo con mi USB y un cuchillo que compré en una ferretería. El club en Vallecas estaba en un almacén abandonado, rodeado de fábricas clausuradas y grafitis desvanecidos. La puerta tenía el símbolo de la sonrisa torcida, pero esta vez estaba pintado con algo que parecía sangre seca. Dije «Smile» y la puerta se abrió, llevándome a un vestíbulo idéntico al de lavapiés. Paredes de hormigón, luces estroboscópicas, el olor a ozono. Pero esta vez había una diferencia. El suelo estaba cubierto de cenizas y las paredes tenían marcas de arañazos, como si alguien hubiera intentado escapar. La mujer de cabello de neón estaba allí, pero su rostro era diferente. Los ojos eran pozos negros y la sonrisa torcida parecía cortada en su piel. «Nico te espera», dijo señalando un pasillo. El pasillo era más largo, con puertas a ambos lados que vibraban al ritmo de la música. Cada puerta tenía un nombre grabado: Ana, 1983, Sofía, 2000.
Al final, vi una con Nico 2025. La abrí y entré a una sala circular con un altar en el centro, igual al de mi sueño. Nico estaba allí, atado a una silla, con los ojos vendados y la misma marca de la sonrisa torcida en su frente. Grité su nombre, pero no respondió. La música era ensordecedora y los espejos a mi alrededor reflejaban cientos de rostros sin ojos, todos sonriendo. Intenté desatar a Nico, pero la pulsera quemó mi muñeca y la voz del club resonó. El ritmo te reclama, Julián. Termina lo que empezaste. Saqué el cuchillo y corté las cuerdas, pero Nico no se movió. Cuando le quité la venda, sus ojos eran negros y su boca formó la sonrisa torcida. «No puedes salvarme», susurró con una voz que no era la suya. «El club me tiene». Corrí hacia la puerta, arrastrándolo, pero los espejos se rompieron y las figuras sin ojos emergieron. Sus cuerpos de humo negro avanzaban hacia nosotros. La pulsera vibró con tanta fuerza que caí al suelo y Nico desapareció en la oscuridad, dejando solo el eco de su risa. Escapé del almacén, aunque no sé cómo. Corrí hasta una estación de tren, temblando, con la marca en mi brazo ardiendo como nunca. Decidí volver a Lisboa por la cinta analógica de los cánticos. Cero estaba en lo cierto. Era mi única esperanza. En el tren, revisé mi USB en una laptop sin conexión. El archivo S-Brook había crecido, ahora ocupando todo el espacio disponible. Al reproducirlo, los cánticos estaban distorsionados, mezclados con gritos y un latido que parecía un corazón. Apagué la laptop, pero el sonido continuó. Ahora desde mi pulsera, que brillaba con un resplandor rojo. En Lisboa, recuperé la cinta en mi apartamento. La iglesia donde grabé los cánticos estaba en las afueras, un lugar en ruinas que los locales evitaban. Llegué al anochecer con la cinta y una grabadora portátil. El aire estaba cargado de electricidad y los vitrales de la iglesia reflejaban el símbolo de la sonrisa torcida, aunque no recordaba haberlo visto antes. Reproduje la cinta y los cánticos originales llenaron el espacio, claros y puros. Por un momento la marca en mi brazo dejó de arder y los espejos dejaron de mostrar el rostro sin ojos. Pero entonces el suelo tembló y una voz rugió desde la oscuridad. «No puedes romper el ritmo». Una figura encorvada emergió de las sombras con el rostro de la sonrisa torcida. No era sólida. Su cuerpo era un remolino de humo y neón, con cientos de ojos negros abriéndose y cerrándose en su superficie. Corrí hacia la salida, pero las puertas se cerraron. La figura habló con una voz que era 1000 voces. «El club es eterno. Cada nota que tocas nos alimenta. Cada alma que baila es nuestra». La cinta seguía sonando y los cánticos parecían herirla. La figura se retorcía y los ojos en su cuerpo se cerraban. Logré abrir la puerta y escapar con la cinta en la mano, pero la voz del club me siguió. «Volverás, Julián. Siempre vuelves». De vuelta en Lisboa, contacté a Cero desde un cibercafé usando un ordenador público. Su respuesta fue un archivo encriptado con instrucciones. «El club usa la música para anclarse al mundo. Los cánticos puros pueden romper el enlace, pero necesitas el código fuente de Night Pulse. Está escondido en los servidores de un club en Berlín, el último lugar donde apareció el símbolo». Cero me dio una dirección en Kreuzberg, un barrio conocido por su escena techno. No quería viajar de nuevo, pero no tenía opción. La marca en mi brazo ahora cubría mi pecho y sentía que mi voluntad se desvanecía. Cada noche soñaba con Nico, atrapado en un bucle de baile eterno, su rostro convirtiéndose en el del club. En Berlín, el club era un búnker reconvertido con paredes de acero y luces que parpadeaban al ritmo de un tecno industrial. La puerta tenía el símbolo de la sonrisa torcida y la pulsera vibró. Al entrar, encontré a Cero en una sala trasera, un tipo flaco con gafas de realidad aumentada y un teclado portátil. «No tenemos mucho tiempo», dijo, conectando un dispositivo al servidor del club. «El código de Night Pulse está vivo, se reescribe solo». Mientras hackeaba, los espejos de la sala mostraron el rostro sin ojos y la música cambió, llena de gritos. Cero gritó cuando su teclado se sobrecalentó, quemándole las manos. Logró extraer un fragmento del código, pero el servidor explotó en chispas
y la figura encorvada apareció, arrancando acero de su silla. Corrí con el fragmento en un USB mientras el club se llenaba de humo negro. Regresé a Madrid con la cinta y el fragmento del código. La marca en mi cuerpo ahora llegaba a mi rostro y sentía que mi voluntad se desvanecía. Reproduje los cánticos puros en un equipo analógico, siguiendo las instrucciones de Cero. La música llenó mi apartamento y por un momento los espejos dejaron de reflejar el rostro sin ojos. Pero Night Pulse se abrió en mi teléfono, mostrando un mensaje final. El club te reclama. Toca una última vez. La puerta del club apareció en mi salón y aunque intenté resistir, la pulsera me arrastró hacia ella. Estaba de nuevo en la pista, pero ahora era infinita, con millones de bailarines sin rostro. Nico estaba allí en el centro, con la sonrisa torcida. «Jul, no puedes detenerlo», dijo con una voz que era la del club. Reproduje la cinta y los cánticos puros resonaron, rompiendo los espejos. La figura encorvada gritó, distorsionándose en humo, pero la música del club volvió más fuerte. Me di cuenta de que no podía ganar. El club no era un lugar, era una idea, un hambre que vivía en el ritmo. Arrojé la cinta al suelo y corrí, pero los bailarines me rodearon, sus sonrisas torcidas cerrándose sobre mí. Desperté en un hospital, con médicos diciendo que me encontraron en un callejón de lavapiés delirando. La marca cubre ahora todo mi cuerpo y la música nunca para. No sé si Nico está vivo, si Cero escapó o si yo sigo siendo yo. Cada noche, la puerta del club reaparece. Si recibes una invitación de Night Pulse, bórrala. No toques la puerta. No digas Smile, porque una vez que entras a el club, nunca cierra. No podía dormir otra vez. Supongo que ya estoy acostumbrado. Hay noches en las que simplemente no pasa nada, solo mi cerebro corriendo maratones mientras el resto del mundo descansa. Pero esta noche era distinta. Había algo en el ambiente, algo eléctrico, como si el aire estuviera cargado, como si algo invisible me estuviera esperando. Mi portátil parpadeaba sobre el escritorio. Esa tenue luz azul era lo único que me separaba del completo silencio. En la pantalla, una pestaña abierta desde hacía semanas, error53.org, el sitio web que mi hermana Irene me había enviado justo antes de desaparecer. Nunca olvidaré ese mensaje, solo decía, no entres todavía. Desde entonces, la página solo mostraba un error. Pero alguien en un foro dijo que se activaba una vez y solo una vez a las 3:33 de la madrugada. Según ese hilo antiguo de Reddit, se trataba de una especie de ritual digital. Gente que vio cosas, gente que ya no está. Miré el reloj, las 3 horas, 2 minutos y 57 segundos. Tenía el corazón golpeando dentro del pecho. No era miedo, o no solo eso, era expectativa. Actualicé la página. Negro, todo negro, sin botones, sin menús, solo una frase en blanco que flotaba en medio de la pantalla. ¿Qué perdiste? Sentí un escalofrío en la nuca. Las manos me temblaban, apreté los dientes y escribí Irene García Fernández. Pulsé Enter. Un instante de vacío, silencio total. Otra frase, ¿estás seguro de querer verla? Respiré hondo. Tecleé sí. Entonces, como si alguien encendiera una cámara que llevaba años oculta, apareció un video, una imagen fija, temblorosa, de una habitación, la habitación de Irene. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Era imposible. La policía había vaciado esa habitación meses atrás. Lo que estaba viendo no podía existir, pero ahí estaba ella, sentada en la cama, inmóvil, mirando al frente. El pijama que llevaba era el mismo que tenía la última vez que hablamos, y en la esquina inferior del video, una palabra en blanco, en vivo. Me levanté de golpe, el monitor tembló por el impacto. Era un video, sí, pero Irene giró la cabeza lentamente, muy lentamente, y me miró directamente como si supiera que la estaba viendo. Sonrió. No era una sonrisa normal, era como si estuviera resignada. La pantalla parpadeó y el video desapareció. Solo una nueva frase en blanco. La transferencia ha comenzado. Sentí un pitido agudo en los oídos. El portátil no respondía. El cursor se congeló. Quise apagarlo, pero la tapa estaba rígida, como sellada.
La luz de la habitación parpadeó y luego se apagó por completo. El único brillo provenía del monitor y lo que mostró me hizo quedarme paralizado. Era mi habitación. La cámara estaba colocada justo en el ángulo del espejo, ese que siempre había evitado mirar por las noches. Pero lo que me puso los pelos de punta no fue eso, fue lo que estaba detrás de mí en el video. Una figura alta, delgada, oscura, sin rostro, totalmente inmóvil. Me giré instintivamente, nada, vacío. Volví a mirar la pantalla. La figura había dado un paso más cerca de mí. No había sonido, pero juraría que podía escuchar su respiración seca, densa, como un animal grande respirando sobre mi cuello. Avancé hacia el portátil. Me acerqué tanto que sentí el calor de la batería. Y entonces la pantalla se apagó. Todo se volvió negro. No solo el monitor, todo, como si alguien hubiera arrancado la realidad de cuajo. Intenté encender la linterna del móvil. Nada, bloqueado, sin señal. Intenté abrir la puerta, cerrada. Golpeé, grité, nadie me oyó. Vibró una notificación, un mensaje sin remitente. Solo decía, no mires el reflejo. Me giré hacia el espejo. Estaba cubierto por una sábana blanca desde hacía semanas. Algo en mí nunca se sintió cómodo con ese reflejo, como si alguien me estuviera observando desde el otro lado. Y ahora la sábana se estaba deslizando sola, como si unas manos invisibles la retiraran desde dentro. Cuando el espejo quedó al descubierto sentí que me desmayaba. No era yo, era una versión de mí mismo, sí, pero vacía, pálida, con los ojos completamente negros. Esa otra yo no imitaba mis movimientos, me observaba, solo eso. Y entonces, con una lentitud insoportable, levantó una mano y escribió algo en el bajo del espejo. Ayuda. Retrocedí, tropezando con la silla del escritorio. Me caí de espaldas. El móvil vibró otra vez, un mensaje del sistema, como si fuera una actualización. Transferencia completada, reiniciando. Todo volvió a la normalidad. El portátil encendido, el navegador mostrando Google, ningún video, ninguna figura. Todo parecía como antes, excepto por una cosa. El reloj marcaba las 2:43, como si el tiempo hubiera retrocedido. Esa noche dormí mal, mejor dicho, no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese reflejo, sentía esa presencia. Escuchaba pasos, susurros, crujidos donde no había madera. A la mañana siguiente, alguien tocó a la puerta. Era un paquete sin remitente, solo mi nombre escrito a mano con letra irregular. Dentro había un espejo pequeño, redondo, envuelto en una tela negra y una nota escrita a mano. Colócalo en la pared frente a tu cama. No lo cubras. Firmado con un símbolo que nunca había visto antes. Lo tiré directamente al cubo de basura. Pero esa noche, cuando volví del trabajo, el espejo estaba en mi habitación, clavado a la pared, desnudo y reflejando mi cama vacía, con una sombra que no era la mía. La sombra en el espejo se volvió una presencia constante. Cada noche, cuando apagaba la luz y me metía en la cama, sentía sus ojos negros clavados en mí. Aunque la habitación estuviera en silencio, el espejo pequeño, ese maldito espejo, reflejaba no solo mi habitación, sino también una versión distorsionada de la realidad. A veces veía cosas que no deberían estar ahí, objetos que desaparecían, puertas que se abrían lentamente y figuras oscuras moviéndose por el borde de mi visión. Intenté deshacerme del espejo varias veces. Lo tiré a la basura, lo escondí en el armario, incluso lo metí en una caja y la sellé con cinta adhesiva. Pero cada mañana el espejo estaba de nuevo en la pared, colgado con una precisión escalofriante, como si alguien invisible quisiera que lo mirara, que me enfrentara a lo que había dentro. Empecé a notar cambios en mí, al principio pequeños olvidos, confusión, una sensación de irrealidad constante, pero luego empeoró. Me despertaba en lugares que no reconocía, con ropa distinta y sin recuerdo de cómo había llegado allí. Mis amigos decían que estaba desapareciendo, que me estaba aislando, pero no entendían que algo me estaba arrastrando hacia un abismo invisible. Una noche, el espejo reflejó algo que nunca antes había visto, una mano huesuda que se extendía lentamente desde el cristal hacia afuera, tocando la superficie, buscando algo o alguien.
Paralizado, observé cómo esa mano parecía buscarme, como si quisiera traspasar el límite entre el reflejo y el mundo real. La respiración se me cortó. Intenté apartar la mirada, pero era como si el espejo me hipnotizara, obligándome a observar cada detalle. Decidí investigar el símbolo que venía en la nota. Pasé horas en foros ocultos y páginas arcanas. Descubrí que era un antiguo símbolo egipcio, el ojo de Horus, pero invertido y modificado, usado en rituales para abrir puertas entre mundos. Al parecer, alguien o algo estaba usando ese espejo para conectar la realidad con una dimensión oscura, un lugar donde las sombras se alimentan del miedo y la desesperación. Comencé a grabar videos con el móvil, tratando de capturar alguna prueba. En varios clips aparecían anomalías, sombras moviéndose contra la luz, voces susurrantes apenas audibles y un latido profundo como un tambor resonando desde el espejo. Mostré esas grabaciones a un amigo, Luis, quien es escéptico por naturaleza, pero incluso él se puso pálido al verlas. Una noche, mientras grababa, sentí un toque en el hombro. Me giré rápido, pero no había nadie. En la pantalla del móvil, la cámara frontal mostraba mi rostro pálido, pero detrás de mí una figura oscura y borrosa se acercaba lentamente. La imagen se distorsionó y el teléfono se apagó de golpe. Esa misma noche, el espejo empezó a emitir un brillo débil, casi imperceptible, como si una luz interior despertara. La habitación se llenó de un olor a humedad y tierra mojada y sentí que el aire se volvía pesado, casi irrespirable. Las paredes parecían susurrar con voces que se desvanecían cuando intentaba escucharlas con atención. En medio de esa atmósfera opresiva, el espejo mostró una escena nueva. Mi hermana Irene de pie frente a él, con los ojos vacíos, mirando hacia un punto invisible. Trató hablar, pero su voz era un eco distante, una llamada desesperada desde un lugar perdido entre dimensiones. Esa visión me destrozó. Comprendí que lo que había comenzado como una simple curiosidad, ahora era un vínculo peligroso y real con algo que no comprendía, algo que podía devorarme si bajaba la guardia. Intenté buscar ayuda profesional, pero nadie quería involucrarse en algo que parecía más una alucinación que un caso real. Las consultas psicológicas se convertían en excusas y las noches sin dormir en un infierno personal. Una madrugada, al despertar sobresaltado, noté que el espejo reflejaba una habitación distinta. No era la mía, era una casa antigua, con paredes desgastadas y muebles cubiertos de polvo. En el centro, un hombre de rostro difuso me señalaba con un dedo tembloroso. Sentí su acusación atravesándome, como si me reprochara algo terrible que yo no recordaba. Desde entonces, la frontera entre mi mundo y el reflejo se volvió más difusa. Empecé a notar que mis acciones tenían eco en ese otro lado y que lo que ocurría allí podía afectarme aquí. Era como si estuviera atrapado en dos realidades, sin saber cuál era la verdadera. Cada vez que miraba el espejo, el reflejo me devolvía imágenes perturbadoras, escenas de violencia, rostros distorsionados, manos extendidas tratando de agarrarme. La sensación de que me estaban observando se volvió insoportable. En un intento desesperado, busqué rituales para cerrar portales, para romper la conexión, pero nada funcionaba. Cada intento parecía fortalecer la presencia oscura que se manifestaba con más fuerza y agresividad. El miedo se convirtió en paranoia. Ya no podía estar solo. Cada sonido, cada sombra era una amenaza. El espejo era un monstruo silencioso que esperaba su momento. Y entonces, una noche, mientras la tormenta rugía fuera, el espejo comenzó a sangrar. Un líquido oscuro, viscoso, se deslizó por el marco, goteando lentamente sobre el suelo. Fue la señal de que lo imposible estaba a punto de cruzar la línea. Supe que tenía que enfrentar aquello o sería consumido para siempre. La sangre oscura que emanaba del espejo parecía viva, con un ritmo propio, casi pulsante, como si cada gota marcara el latido de un corazón ajeno y siniestro. La habitación se llenó de un olor acre, metálico, que me revolvió el estómago y me hizo retroceder instintivamente, pero no podía apartar la mirada.
Algo me tenía hipnotizado, atrapado en ese instante en el que el límite entre mi mundo y ese reflejo corrupto se estaba deshaciendo. Mis manos temblaban mientras el líquido seguía deslizándose lentamente, extendiéndose como raíces oscuras que querían absorber la luz, devorar el aire y conmigo todo lo que representaba la vida. Y entonces escuché un susurro, primero un murmullo débil, casi imperceptible, pero que fue creciendo hasta llenarlo todo, hasta hacerse un grito desgarrador que retumbó en las paredes. No estaba solo, sentí una presencia detrás de mí. No me atreví a girar. El reflejo en el espejo cambió. Ya no mostraba mi habitación, sino un pasillo interminable oscuro, con puertas cerradas a ambos lados. Cada una tenía una inscripción escrita con sangre seca, palabras que no podía leer pero que sentía como un veneno en el alma. De repente, una de las puertas se abrió lentamente y una figura salió. Era ella, Irene, pero no la Irene que conocí. Sus ojos eran pozos negros, vacíos de vida, y su piel parecía hecha de sombra. Avanzó hacia mí sin hablar, con los brazos extendidos en un gesto que podría ser tanto de abrazo como de amenaza. Me paralicé, sintiendo el frío recorrer mi columna vertebral. Intenté gritar, pero la voz no salió. El espejo se convirtió en un portal, y la figura de mi hermana atravesó el cristal, apareciendo frente a mí en la habitación. Su presencia era insoportable, un vacío que absorbía toda la luz, toda la esperanza. «No debes mirar», susurró con voz ronca. «Apenas humana, no debes dejar que ellos crucen». Quise retroceder, pero mis pies parecían pegados al suelo. Irene me tomó de las manos y su tacto era gélido, como el hielo que quema. Me explicó que lo que estaba detrás del espejo no era solo un reflejo, sino un abismo, un lugar donde los ecos de la muerte y el sufrimiento se alimentaban del miedo humano. Una prisión para almas perdidas, entre las que estaba atrapada ella. «Ellos quieren salir», dijo con desesperación. Yo no puedo detenerlos sola». El espejo comenzó a vibrar como si respirara. La habitación entera tembló. Las sombras se alargaron, envolviéndonos en un manto oscuro y opresivo. De repente, una voz resonó en la habitación, profunda y retumbante, una mezcla de amenaza y promesa. «El precio por mirar es tu alma». Sentí una fuerza invisible que tiraba de mí hacia el espejo, un tirón magnético que amenazaba con arrastrarme hacia esa dimensión oscura. Pero entonces, Irene apretó mis manos con fuerza, dándome una última advertencia. «Corre, huye mientras puedas, no mires atrás». Logré zafarme y salí de la habitación, pero la sensación de que me seguían no me abandonó. En el pasillo, la luz parpadeaba y las paredes parecían respirar. Voces susurraban mi nombre, llamándome a volver. Corrí hasta la puerta de salida, sintiendo que algo rozaba mi espalda, intentando atraparme. La abrí de golpe y salí a la calle, donde la tormenta había cesado. La noche era oscura y silenciosa, pero en mi interior el terror había prendido una llama imposible de apagar. Supe que esa noche todo había cambiado, que el espejo no era solo un objeto maldito, sino la puerta hacia un infierno personal, un lugar donde el miedo se materializaba y la realidad se deshacía. Y yo, atrapado entre dos mundos, debía encontrar la manera de cerrar esa puerta antes de que fuera demasiado tarde. Desde aquella noche mi vida se convirtió en un constante juego de sombras y susurros. Cada rincón de mi casa parecía contener un secreto oscuro, cada reflejo una amenaza latente. No podía confiar en mis propios sentidos. La realidad se volvía líquida, moldeada por un mal invisible y feroz. Busqué ayuda en los rincones más oscuros de Internet, en foros dedicados a lo paranormal y rituales antiguos. Encontré un nombre recurrente, el vigilante del espejo, un ente descrito como la llave y la prisión de esas dimensiones de terror, un ser que se alimentaba de quienes se atrevían a mirar más allá del cristal. Según las leyendas, para enfrentarlo se requería un sacrificio, no necesariamente físico, sino espiritual, un renunciar a parte de tu esencia para sellar la puerta entre los mundos. No podía aceptar esa opción, pero sabía que no quedaba otro camino. Armado con velas negras, salvia y el símbolo del ojo invertido que había descubierto antes, preparé un ritual en la habitación.
La tensión era palpable, el aire denso y el espejo parecía absorber toda la luz, retorciendo el espacio a su alrededor. Mientras recitaba las palabras arcanas, el espejo comenzó a vibrar violentamente, proyectando imágenes que me desgarraban, recuerdos distorsionados, momentos de mi infancia mezclados con pesadillas indescriptibles, rostros familiares convertidos en máscaras de horror. Sentí la presencia del vigilante, acechándome, jugando conmigo, intentando quebrantar mi voluntad. Un grito desgarrador llenó la habitación cuando de repente el espejo explotó en 1000 fragmentos que flotaron en el aire, suspendidos como cristales de hielo en una tormenta silenciosa. La oscuridad intentó devorarme, pero mi determinación fue más fuerte. Al abrir los ojos, me encontré solo, en silencio absoluto. La tormenta había terminado y con ella parecía haberse cerrado la puerta infernal. Pero mientras recogía los restos del espejo roto, una pequeña astilla reflejó algo en su superficie. Un par de ojos negros fijos en mí, prometiendo que el juego aún no había terminado. Sentí como la astilla del espejo latía con un frío casi tangible en mis manos, como si tuviera vida propia y respirara un aliento gélido directamente sobre mi piel. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había terminado. La ruptura del espejo no había sido un final, sino una transición a algo peor, algo más profundo y aterrador. Durante los días siguientes, la presencia oscura se volvió más agresiva. No se limitaba a la habitación donde había estado el espejo. Ahora me seguía a cada lugar. Los reflejos en los cristales, en el agua, incluso en las pantallas de los dispositivos electrónicos, se convirtieron en portales por donde esa sombra me acechaba. Era como si la frontera entre los mundos se hubiera debilitado y yo estuviera atrapado en medio. Una noche desperté con un dolor punzante en la cabeza y la sensación de que alguien me observaba desde el rincón más oscuro de la habitación. Al encender la luz no había nada, pero el reflejo en la ventana mostraba una figura detrás de mí. Me giré rápidamente, pero solo había vacío. El pánico se apoderó de mí y me di cuenta de que ya no podía confiar ni en mis ojos ni en mi mente. En mi desesperación, volví a buscar respuestas. Recordé un viejo libro que había heredado de mi abuela, un libro de rituales y leyendas antiguas, lleno de símbolos y escrituras que parecían cobrar vida en la penumbra. Entre sus páginas encontré un capítulo dedicado a los espejos del alma, que hablaba de objetos malditos capaces de reflejar más que la imagen. Podían mostrar el verdadero yo, las sombras que habitaban en lo profundo y los abismos ocultos. El texto advertía que una vez que un alma queda atrapada en el espejo, comienza un proceso de corrupción, una lenta absorción que termina por consumir la esencia vital y dejar solo una carcasa vacía, un reflejo muerto. La única manera de salvarse era buscar la luz interna, ese brillo que ningún reflejo podía apagar. Armado con esa idea, empecé a meditar, a buscar dentro de mí ese núcleo de luz, recordando momentos de felicidad y esperanza, aferrándome a ellos con todas mis fuerzas. Pero la oscuridad contraatacaba, manifestándose en sueños donde mi reflejo se convertía en un monstruo, una versión retorcida de mí mismo que intentaba arrastrarme hacia el abismo. Una madrugada, al despertar sudando frío, encontré un mensaje escrito con mi propia sangre en el espejo roto: «Estás muy cerca». El terror me paralizó, pero también despertó una determinación feroz. Sabía que la entidad que me perseguía no iba a detenerse hasta poseerme por completo, pero yo no estaba dispuesto a rendirme sin luchar. Decidí grabar un video confesando todo, dejando un testimonio para cualquiera que pudiera encontrarlo si algo me pasaba. Mientras hablaba frente a la cámara, sentí como una sombra comenzó a crecer detrás de mí, oscureciendo la habitación y distorsionando mi voz. La grabación terminó abruptamente con un grito que todavía me estremece cuando la escucho. El siguiente día, mis amigos empezaron a notar que algo había cambiado en mí. Mis ojos, antes vivos y brillantes, ahora parecían vacíos, como si la luz se estuviera apagando desde dentro. A pesar de mis esfuerzos por aparentar normalidad, la sombra que me seguía se hacía cada vez más evidente y la línea entre la realidad y el reflejo se borraba lentamente. Una noche, recibí una llamada anónima. Una voz susurrante y distante me dijo: «No puedes huir,
El espejo está en ti, colgué temblando, entendiendo que no se refería al objeto físico, sino a algo mucho más profundo y aterrador. El espejo había logrado abrir una puerta dentro de mi alma. Desde entonces, las pesadillas se volvieron parte de mi día a día. Veía reflejos en cualquier superficie, en el agua de la taza, en el metal del cuchillo, en las ventanas del coche. La presencia oscura se manifestaba en fragmentos, sombras que rozaban mi piel, susurros que penetraban mis pensamientos y una constante sensación de ser observado. Cansado, decidí volver a la casa donde todo comenzó, para enfrentar el origen de la maldición. Entré con una mezcla de miedo y resolución, cada paso resonando en el pasillo vacío, rodeado por el eco de mis propios latidos acelerados. El cuarto donde estaba el espejo estaba vacío, pero en el suelo había un círculo trazado con cenizas y símbolos antiguos. De repente, las luces parpadearon y una ráfaga de viento helado me golpeó. Sentí que algo se acercaba, una presencia que no podía ver pero que podía sentir con intensidad sobrecogedora. El aire se volvió denso y el silencio fue roto por un murmullo profundo que me llamó por mi nombre. Intenté huir, pero la puerta se cerró de golpe tras de mí, atrapándome en esa habitación con el eco de la oscuridad. En la pared apareció una nueva inscripción: «Solo la verdad te liberará». Recordé las palabras del libro de mi abuela sobre la luz interna y la verdad como única vía para cerrar el abismo. Cerré los ojos y en la penumbra de mi mente busqué ese núcleo de luz, ese lugar donde la esperanza y la fortaleza todavía vivían. Pero la oscuridad era implacable, susurró mis miedos más profundos, mis errores y culpas, amplificándolos hasta que casi me hundí en la desesperación. Entonces, una voz interna, débil pero firme, me recordó quién era. Me recordó las veces que había superado la adversidad y poco a poco esa luz comenzó a crecer. Abrí los ojos y vi el círculo de cenizas brillando con un resplandor cálido. La puerta se abrió lentamente, liberándome. Salí de la casa temblando, pero vivo, con la sensación de que la batalla aún no había terminado, pero que ahora tenía un arma poderosa, la verdad y la luz dentro de mí. Mientras caminaba hacia la oscuridad de la noche, supe que la sombra seguiría acechándome, pero también que yo ya no era el mismo. Ahora tenía un propósito y una historia que contar, una historia de terror que apenas comenzaba. La noche había caído pesada y densa, como un manto de plomo sobre la ciudad cuando decidí salir a caminar sin rumbo, intentando despejar la mente y alejarme del peso asfixiante que aquella casa y el espejo me habían impuesto. Pero no importaba cuánto me alejara, la sombra parecía seguirme, más viva y presente que nunca. Mientras cruzaba un parque desierto bajo la tenue luz de los faroles, sentí nuevamente esa sensación de ser observado. Giré la cabeza lentamente y entre las ramas secas de un árbol vi una figura borrosa que desapareció en un parpadeo. Mi corazón se aceleró y mis pasos se hicieron más rápidos. Aunque la ciudad parecía alargarse, cada calle más oscura y vacía que la anterior. Al llegar a mi apartamento, cerré la puerta tras de mí y me apoyé contra ella, intentando controlar la respiración que salía entrecortada y ruidosa. Pero no había tiempo para descanso. En el reflejo del vidrio de la ventana, vi cómo la sombra crecía y tomaba forma cada vez más definida, hasta que por un instante su rostro emergió, un rostro que parecía una mezcla grotesca de mis peores temores y pesadillas. La pantalla de mi móvil vibró con un mensaje que no reconocía: «No hay escape, te estamos esperando». Era como si la oscuridad estuviera enviando advertencias, burlándose de mi desesperación. Cerré la pantalla con fuerza, pero el miedo ya había anidado profundo en mi pecho. Las noches se volvieron insoportables. El sueño, un enemigo esquivo que huía cada vez que lo buscaba. Los sueños no eran sueños, sino viajes a un abismo sin fin, donde la sombra me perseguía sin descanso, atrapándome entre sus garras invisibles. Me despertaba gritando, con el cuerpo empapado en sudor y la garganta seca, deseando que todo fuera solo un mal sueño. Un día, decidí buscar ayuda profesional.
Consulté con terapeutas y expertos en fenómenos paranormales, intentando encontrar alguna explicación lógica, pero sus miradas no lograban ocultar el escepticismo y sus palabras no lograban apagar la sensación de ser una víctima atrapada en algo mucho más grande que yo. Sin embargo, una noche recibí una visita inesperada. Alguien llamó a la puerta de mi apartamento. Era una mujer mayor con ojos penetrantes y una presencia que parecía emerger de otra época. Se presentó como Clara, una descendiente de la misma línea de mi abuela, guardiana de secretos y rituales antiguos. Clara me explicó que el espejo no era un objeto común, sino una reliquia creada para atrapar las almas de quienes enfrentaban sus miedos más profundos. Según ella, la única forma de romper el ciclo era realizar un ritual que conectara directamente con el origen de la maldición, una ceremonia que requería coraje, fe y una conexión profunda con la verdad personal. Me entregó un amuleto antiguo y un libro manuscrito con instrucciones precisas. La advertencia era clara: solo quien esté dispuesto a enfrentar su alma podrá liberarse. A pesar del miedo que me atenazaba, sentí que era mi única esperanza y decidí aceptar. Los días previos al ritual estuve preparando el espacio, limpiando la casa, colocando símbolos protectores y evitando cualquier reflejo que no fuera el amuleto que Clara me había dado. La noche del ritual, Clara me guió en una meditación profunda, ayudándome a conectar con ese núcleo de luz que había empezado a descubrir antes. El ambiente se volvió denso y cargado de energía cuando encendimos velas negras y blancas y comenzamos a recitar los cánticos ancestrales escritos en el libro. Poco a poco, la sombra empezó a manifestarse con fuerza, agitando el aire y haciendo vibrar las paredes. Su voz, ahora clara y potente, me desafiaba a abandonar, a rendirme, pero por primera vez respondí con firmeza. Con el amuleto en mano, pronuncié en voz alta la verdad más profunda que había guardado por años: mis miedos, mis culpas, mis heridas. La oscuridad parecía perder fuerza, mientras la luz dentro de mí brillaba con intensidad. En un instante, el espejo se hizo añicos, y con él la sombra gritó un lamento que retumbó en mi alma y que luego se desvaneció en el silencio absoluto. Sentí una paz profunda, como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. Pero cuando abrí los ojos, Clara ya no estaba. El amuleto estaba frío y sin vida, y el libro había desaparecido. Me encontré solo, con la duda de si todo había sido real o solo una ilusión de mi mente atormentada. Desde entonces, vivo con la incertidumbre de si la sombra realmente se fue o simplemente se ocultó, esperando el momento para regresar. Mi reflejo ya no me muestra la oscuridad, pero a veces en los rincones más oscuros siento su presencia, susurrando que esta historia no ha terminado. La calma que sentí después del ritual fue como un espejismo en medio del desierto. Pasaron días, semanas, y aunque el espejo se había roto, una parte de mí seguía atrapada en esa oscuridad latente. Por la noche, el silencio se volvía insoportable, y en los rincones oscuros de mi apartamento percibía susurros apenas audibles, ecos, un mal que no había desaparecido, sino que se había transformado. Una madrugada, mientras el reloj marcaba las 3, la hora que siempre temí, el teléfono sonó. Al contestar, solo escuché mi propia respiración acelerada, seguida de un susurro gélido que dijo: «No terminamos aquí». La línea se cortó. El miedo regresó, más frío y afilado que nunca. Comprendí que el espejo no era solo un objeto, sino una puerta, y aunque había logrado cerrar una parte, otras aún permanecían abiertas. Mi alma había sido tocada por una oscuridad que no se conforma con ser encerrada. Me di cuenta entonces que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba, y que para sobrevivir necesitaría no solo valentía, sino entender que algunas sombras nunca desaparecen por completo.